Hola, seguimos con nuestras clases de San Lucas, después de una semanita. Bueno, entonces nos quedamos en el versículo 17, capítulo 6, versículo 17. Seguimos. Empieza el versículo 17 con el sermón de la montaña, gran tema del Evangelio de Jesús, ¿verdad? Y te leo, dice, bajando con ellos, se detuvo en un lugar llano y había una multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea y de Jerusalén y del litoral de Tiro y Sidón, que vinieron a oírle y a ser curados de sus enfermedades, y los que estaban atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la multitud intentaba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. ¿Mm? Bueno, evidentemente buscaban a Jesús por el beneficio de ser curados, de ser alimentados, de ser especialmente curados de sus enfermedades, ¿verdad? Y Jesús lo hacía porque tiene esa fuerza, es Dios, ¿verdad? Y tiene esa capacidad de hacerlo. Y como el Señor, a pesar de que le buscaban por necesidad, no por amor ni por correspondencia, sino por la necesidad, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, el Señor les cura, les habla y en este contexto, en esta situación, Jesús les da la, el sermón de la montaña, ¿verdad? Que es todos sentados ahí, son las bienaventuranzas, otro nombre que tiene el sermón de la montaña, ¿verdad? Y que es como la síntesis de su, mm, de sus palabras, no de sus palabras, mm, de todo lo que nos quiere decir, ¿verdad? Es la síntesis, porque es como quiere que seamos, ¿verdad? Además, a continuación de las bienaventuranzas, viene amor a los enemigos, ¿sí? Que justamente es una de las cosas más llamativas o más distintivas del cristiano. El siguiente subtítulo es rectitud de corazón, ¿verdad? Entonces, vamos a leer las bienaventuranzas. Dice, y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora padecéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como maldito, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en aquel día y regocijaos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Pues de este modo se comportaban sus padres con los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque gemiréis y lloraréis. Ay cuando los hombres hablen bien de vosotros, pues de este modo se comportaban sus padres con los falsos profetas. Bueno, y de esta manera Lucas resume en cuatro las bienaventuranzas que en otros apóstoles, que en otros evangelistas son ocho, ¿verdad? Pero están acompañadas por la antítesis que dice, hay de vosotros los ricos, ¿verdad? Lo contrario de la pobreza o de la bienaventuranza que nombra, ¿verdad? Entonces, el Señor lo que hace es condenar cuatro tipos de vicios, ¿verdad? Más comunes o muy comunes en el mundo, que nos anima a estar vigilantes, a no caer en esos vicios, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, la avaricia. La avaricia y el apego a los bienes del mundo. O sea, la avaricia de tener bienes, por tener bienes. O sea, tenemos que tener bienes porque somos seres humanos y necesitamos usarlos.
pero no el exceso ni tampoco el apegamiento a esos bienes. Después el segundo dice el excesivo cuidado del cuerpo, la gula, que la gula no es la idea, solamente la idea que tenemos, que es el exceso de comida o de bebida, o de cuidado del cuerpo en el gimnasio, ¿verdad? Sino también el exquisito o la exquisita búsqueda de lo que más me gusta, ¿verdad? Ese detalle, ese punto, ese lo que sea, ¿verdad? Eh, También es gula. Después, en cuarto lugar, la búsqueda de la propia complacencia en todo, la alegría necia, que no está basada en que somos hijos de Dios, ¿verdad? Que esa es ese es el fundamento de nuestra felicidad, de nuestra alegría, ¿verdad? Eh, y después la adulación y el afán desordenado de gloria humana. Entonces, el Señor nos enseña que no podemos poner nuestra vida, nuestra alegría, nuestra felicidad en los bienes caducos, que se acaban, que se terminan, sino que tenemos que poner nuestra esperanza y nuestra alegría, nuestra felicidad en el cielo, en Él que nos lleva al cielo. ¿Ah? Eh, y después viene lo que te decía, las imprecaciones o como dice acá, la antítesis, ¿verdad? Dice, hay de vosotros ricos, ¿m? Porque ya habéis tenido la recompensa. Y los ricos, hay que aclarar, ¿verdad? Que son los que se afanan en acumular bienes, los que se empeñan, los que se preocupan, los que se ocupan todo el tiempo de acumular bienes. Y esto sobre todo es en contraposición con Dios, porque eh, trabajamos, tenemos bienes, ¿verdad? Pero sin poner el corazón en ellos. Por ejemplo, eh, los ricos realmente son los que sin atender a la licitud o no de los medios empleados en el trabajo, en la actividad que realice, ¿verdad? La licitud o no de los medios empleados. Entonces ahí hay una gran situación, ¿verdad? Que hay que ver a qué dedico o cómo consigo los bienes materiales que tengo, ¿verdad? El dinero y los bienes. Y en segundo lugar, es poner en esas riquezas la felicidad como si fuese su último fin, ¿verdad? O sea, si consigo comprarme la casa propia, ahí voy a ser feliz. Si consigo el auto último modelo, ahí voy a ser feliz. Si consigo el segundo auto, porque tenemos uno solo y tenemos que llevarlo y traerlo y no sé cuánto, entonces ahí voy a ser feliz. Son situaciones necesarias muchas veces, pero sin poner el corazón en ellos. Y cada uno en nuestro interior podemos hacer examen para ver si ponemos el corazón o no. Es difícil establecer, bueno, si haces esto, pusiste el corazón, si no haces esto, o sea, cada uno en el fondo de su alma puede darse cuenta, ¿verdad? Y por ejemplo, el descanso que buscamos todos, ¿verdad? Porque, y es bueno, tenemos que descansar para trabajar después mejor, eh, no tiene que ser excesivo, ¿m? En el sentido, por ejemplo, de no o de dejar a Dios de lado. No me da el tiempo para rezar en la semana porque tengo que trabajar mucho y también tengo que descansar. No me da tiempo el domingo a ir a misa porque quiero descansar, quiero ver películas, quiero dormir. Entonces no me cabe la misa del domingo. Y tenemos que tener en cuenta, como ya lo dijimos en otra ocasión, el domingo es feriado para alabar y adorar a Dios. Los cristianos consiguieron
antes que nosotros, ¿verdad? Los cristianos consiguieron esta posibilidad de que sea feriado. Antes no lo era, por eso nos era o les era en ese momento muy difícil asistir a la misa, igual lo hacían. Y este tema de los ricos, por ejemplo, que por herencia o por trabajo honrado abundan en bienes, eh, son pobres si no se apegan a esos bienes y saben emplearlos en bien de los demás, en beneficio de los demás. Por ejemplo, Abraham, Isaac, Moisés, David, Job, tenían bienes, tenían muchos bienes, pero los aplicaban a el servicio de los demás. O sea, se les puede aplicar las bienaventuranzas, se puede decir que vivían las bienaventuranzas de la pobreza. Los ricos no son todos malos, no se van todos al infierno, ¿verdad? Porque si no, la justicia y la misericordia de Dios no sería real, ¿verdad? La pobreza no consiste en tener o no, sino en algo más profundo que afecta al corazón, como venimos diciendo. De hecho, San Mateo, al hablar de esta bienaventuranza, dice, bienaventurados los ricos, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿verdad? O sea, de espíritu, no de bienes materiales precisamente, ¿verdad? Bienaventurados los pobres de espíritu. Acá Lucas no aclara, pero probablemente el Señor lo aclararía. Después ellos ponen lo que pueden, ¿verdad? Entonces, esa pobreza afecta al espíritu, al corazón, que significa ser humildes ante Dios, piadosos y con fe. Todo esto se aplica a Isaac, a Moisés, a Job, ¿verdad? Eh, la actitud, si se tienen estos bienes y se tienen estas virtudes, la actitud será la de desprendimiento y de caridad hacia los demás hombres, saciando las necesidades de las personas que nos rodean, ¿verdad? Y por eso es importante que veamos cómo es mi relación con los bienes materiales. Hace que no le tenga a Dios en primer lugar, hacen, ¿verdad? Que no le tenga a Dios en primer lugar o no, ¿verdad? En cambio, el que no posee bienes materiales, no por eso está justificado ante Dios. O sea, una persona pobre no necesariamente es agradable a Dios si es que no está desprendido de los bienes, de los pocos bienes quizá que posee o de los bienes que no posee, ¿verdad? Hay veces que hay personas pobres que están ansiando continuamente tener bienes y eso les aleja de Dios al final, ¿verdad? Entonces, el que no posee bienes materiales no por ello está justificado ante Dios, sino se esfuerza por adquirir estas virtudes que constituyen la verdadera pobreza. La humildad, la piedad, el tener a Dios como Padre ante nuestras necesidades, como objetivo de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Bueno, y seguimos. En el 27, versículo 27, capítulo 6, versículo 27, dice, amor a los enemigos, es el subtítulo. Pero a vosotros que me escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y rogad por los que os calumnian. Al que te llene la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite el manto, no le niegues tampoco la túnica. Da a todo el que te pide y al que toma lo tuyo, no se lo reclames. Haced a los hombres lo mismo que quisierais que ellos os hiciesen a vosotros. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? Pues también los pecadores aman a quienes los aman. Y si hacéis bien a quienes os hacen el bien, ¿qué mérito tendréis? Pues también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tendréis?
Pues también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad sin esperar nada por ello, y será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y con los malos. Sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Echarán en vuestro regazo una buena medida, apretada, colmada, rebosante, porque con la medida que midáis seréis medidos. Bueno, entonces es sumamente exigente el Señor en este pasaje del Evangelio. Amad a vuestros enemigos, amen a sus enemigos. Y uno, lo habitual es que ame a sus amigos y a los enemigos, por lo menos los evite o no sé, trate de no pensar en ellos, ¿verdad? Pero el Señor nos dice otra cosa. Nos dice otra cosa y tenemos que luchar por vivir esto que el Señor nos dice. Amen a los enemigos. En una clara semejanza al amor misericordioso de Dios Padre, que hizo morir a su Hijo por nosotros cuando éramos ingratos y estábamos en enemistad con Él. Y sin embargo, murió Jesús en la cruz por salvarnos cuando estábamos en el pecado y alejados de Dios. Entonces, nuestra relación con los enemigos, el modo de amar, porque no es amar, no es el sentimiento. Obviamente que por un enemigo no vamos a tener un sentimiento de cariño, ¿verdad? El amor es más que eso. El amor es desearles la vida eterna, respetándolos y comprendiéndolos a todos. Ese es el modo de amar a los enemigos. Bendecid a los que os maldicen. ¿Ya? En nuestra época no está de moda o no es normal que una persona te maldiga, ¿verdad? Se ve que antes era normal, pero sí que hablen mal de nosotros. Maldicen es hablar mal del otro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos da ejemplo Jesús desde la cruz? Le estaban matando, le estaban torturando y matando por matar, ¿verdad? Y el Señor que dice, Padre, no les tengas en cuenta este pecado. Perdónales porque no saben lo que hacen. Y el primer mártir, San Esteban, también, cuando le están apedreando y matando, él dice eso mismo que dice Jesús, Padre, no les tengas en cuenta este pecado. ¿Y nosotros cómo actuamos ante esas agresiones de palabra, de obra? Con la misma moneda, no es lo que nos dice Jesús. Tenemos que pedirle, eso a un inciso importante, que es que dijimos ya al comienzo, ¿verdad? Es sumamente exigente el Señor en este amar a los enemigos, especialmente en estos versículos del Evangelio. Pero Él no nos podría pedir esto si Él no supiera o no nos diera su fuerza, su amor para lograrlo. Solos no podemos, solos no se nos ocurre intentarlo, porque nos vamos a desanimar y a enojar y a alejar de Dios. Pero con Él, con su fuerza, con su gracia, que nos viene a través de la Eucaristía y a través de la penitencia, de la confesión sacramental, podemos llegar a amar a los enemigos, podemos llegar a estar por encima de eso que nos hacen. Después,
Cuando nos hieren en la mejilla, preséntale también la otra. Cuando al Señor le pegaron, ¿m? Él no puso la otra mejilla, pero tampoco se enojó con ellos, tampoco se rebeló. ¿M? Entonces es una disposición interior, no es tanto lo que hacemos por fuera. No se debe turbar nuestro ánimo contra el que nos hiere, ¿verdad? Y tenemos que estar preparados para seguir soportándolo si fuera necesario. Obviamente que nos podemos defender y evitar que nos hagan algo, ¿verdad? Que nos peguen, que nos torturen. Pero en caso de que no podamos, o sea, tampoco es herir al otro, ¿verdad? O sea, no estamos entre comillas, habilitados a hacerlo. Amar a los enemigos. El Señor nos va enseñando cómo comportarnos para imitar la misericordia del Padre. De eso se trata. Que seamos como el Padre, que amemos como nos ama el Padre. Perdonar las injurias y sufrir con paciencia los defectos del prójimo, eso es poner la otra mejilla. Aceptar a la gente como es, no querer cambiarlas. Hay cosas que podemos ayudarles a cambiar, podemos intentar ayudarles a cambiar, así como intentan ayudarnos a nosotros, pero partiendo siempre de una aceptación. Y después dice una cosa clarísima, ¿verdad? Si aman a los que les aman, ¿qué mérito tienen? O sea, todos aman a los que le aman. O sea, eso es casi fisiológico, natural, ¿verdad? O sea, yo le amo a la persona que sé que me ama, pero ¿cómo cuesta amar a una persona que sé que no le caigo bien? Así nomás, ni siquiera que no me ama. Por alguna razón me enteré que no le caigo bien a fulanita. Entonces, inmediatamente nos cuesta amarle, ¿verdad? Por eso el Señor nos da este precepto, ¿verdad? También los pecadores aman a los que les aman. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos agrande el corazón, ¿verdad? Que nos dé un amor más fuerte, más grande. Jesús promete la recompensa y manifestarnos que somos hijos de Dios, que es bueno con los ingratos y los malos. Somos hijos de Dios, ¿verdad? De lo contrario, no podemos decir soy hija de Dios si me enojo, si me rebelo, si le trato mal, si no le perdono. Dios es nuestro modelo de misericordia, ¿verdad? Y compadecerse de las miserias ajenas como si fueran propias e intentar remediarlas. O sea, ese es el punto o el modo en que tenemos que ser misericordiosas. La iglesia, haciendo eco de esto que nos dice el Señor, concreta las obras de misericordia en 7 corporales y 7 espirituales, ¿verdad? Que las conocemos más o menos, ¿verdad? Te digo, las 7 corporales son visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos y enterrar a los difuntos. Las obras de misericordia espirituales, que son las que más constantemente podemos hacer, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. Otra cosa importante, que acá también nos dice el Señor, es distinguir el error que siempre debe ser rechazado de la persona que yerra, porque generalmente ya le ponemos una cruz a la persona y es un error que cometió la persona, una acción errónea, una palabra, una acción, lo que sea, y eso nos pide que perdonemos. Después dice rectitud de corazón.
el último subtítulo. Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿No está el discípulo por encima del maestro y será perfecto todo aquel que sea como su maestro? ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que quite la paja de tu ojo no viendo tú mismo la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad cómo sacar la paja del ojo de tu hermano. Porque la paja del ojo de no, perdón, porque no hay árbol bueno que dé mal fruto, ni árbol malo que dé buen fruto. Pues pues cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosecha uva del zarzal. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el malo de su mal tesoro saca cosas malas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Todo el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica, os diré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó muy hondo y puso los cimientos sobre la roca. Al venir una inundación, el río irrumpió contra aquella casa y no pudo derribarla, porque estaba fundamentada sobre roca. El que escucha y no pone en práctica es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la tierra sin cimientos. Irrumpió contra ella el río y se cayó enseguida, y fue grande la ruina de aquella casa. Bueno, y hasta acá entonces. El árbol bueno da frutos buenos, no las hojas ni las palabras, las acciones, ¿verdad? Eso se refiere ya al hombre, a nosotros, ¿verdad? Las obras son lo importante, ¿verdad? No es una clase que yo dé porque digo todo lo que está bien, entonces yo ya soy buena. No, las tengo que vivir, ¿verdad? O sea, la raíz es el corazón, lo que pienso, lo que siento, lo que hago, amar al prójimo. Una síntesis de lo que venimos diciendo. Amar a los enemigos, hacer el bien a quien nos odia, bendecir a los que nos maldicen, rezar por los que nos calumnian, eh, amar al prójimo cuando no nos rebelamos ante quien nos golpea o despoja de algo, el que da siempre cuando le piden, el que no reclama lo que le quitan, el que no juzga y no condena, corrige con cariño a los que yerran. Todo eso nos pide el Señor y nos anima a construir, a construir sobre roca. Construir sobre roca es hacer vida sus palabras. Nos enseña cómo tenemos que ser y así vamos siendo realmente cristianos, ¿verdad? Porque no podemos ser de esos que dicen yo soy católico, soy cristiano, pero no practico, ¿verdad? Eh, qué, qué mal, qué ridículo, ¿verdad? No practico, no sé, no conozco, no hago, pienso lo que quiero, ¿verdad? Pedirle al Señor, pedirle a Dios entonces, pedirle a la Virgen, que nos enseñe, que nos ayude, que nos cambie el corazón, ¿verdad? Porque ese corazón nuestro a veces es duro, busca venganza, busca el daño o el mal de la otra persona, y eso no es cristiano, eso no es de Cristo. Pidámosle entonces que nos ayude a tener ese corazón grande que tenía Él, que tiene Él, y que nos agrande el nuestro. Y entonces, así, hasta la próxima clase. Chao.